vamos justo, ¿vale? Una vuelta sí. Una vuelta sí le das, pero precisamente como una vuelta sí le das, de lo que se trata es de que si yo te doy este tema, pues tú esta semana, por ejemplo que son 4 folios, ¿vale? Que luego la dificultad no va a depender del número de folios, va a depender del contenido que tenga. Pero bueno, que por ejemplo, que son 4 por 2, 8 folios, pues ya tiene más ese, de lo que hoy salga o de los fallos que tú veas en el test, etcétera, pues que la semana que viene estudie y estudie el otro, de lo que se trata de los POC, de lo que yo te vaya dando, lo vayas trabajando y lo tengas muy afianzado, pero darte así a lo bestia no, porque no es nuestra forma de hacer las cosas, ya por experiencia, ¿sabes lo que te digo? Porque no funciona, luego la gente se da de baja, la gente se deprime, se agobia, se va, a lo mejor tú no, porque tú no trabajas, no lo sé, tu situación no lo sé, tampoco me interesa, pero que cuando la gente trabaja, la gente empieza a dejarlo, ¿sabes? Entonces no se trata de eso, se trata de, precisamente por eso nosotros nos dedicamos a esto, porque es una forma de ir estimulando al aprendizaje, ¿sabes? No de que te agobies. Pero bueno, ya lo vamos viendo. De todas formas, ya os digo, hay una página web que se llama Oposita Test, ahí hay muchos test que podéis mirar, ¿vale? Si queréis. Que yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero si vosotros queréis hacerlo, como dice aquel, esto es libre, cada uno haga lo que quiera. Ahora, que tú me digas que ya te vas a preparar, que ya te queda poco porque estamos en la recta final y ya lo has visto todo, que me digas eso, te digo sí. Que me digas, pues mira, que ya voy al final y mira, necesito, porque yo soy la primera, que ya me preocuparé yo de daros exámenes, no sé qué, para que espabiléis. Pero ahora mismo no, porque ahora mismo, si ya lo hacemos así, o sea, si yo os doy un tema una semana anterior, para que lo preparéis esta semana. Pasa que la semana pasada, a lo mejor es muy reiterativo, porque la semana pasada ya vimos el tema 1 y hoy vamos a volver a verlo y tal, pero fue porque es el principio. Pero ahora ya, una vez que entremos en la dinámica de lo que se va a tratar, realmente de eso, porque hoy vamos a hacer esto, vamos a corregir el caso, el test y las dudas que tengáis, y después la semana que viene ya va a ser duro, porque ya vamos a ir más rápido, porque hay que hacer en las 2 horas de clase, en las 3 horas de clase hay que hacer el Word también, o sea, que es que, ¿sabes? Que ahora parece que vamos más despacio, pero luego hará más ejercicio, porque hay que hacer media hora del cuestionario, hay que hacer la prueba de informática, más ver el tema, más, ¿me entendéis? Que en las 3 horas no se pasan tan rápido. No sé si... ¿Ha abierto tú? Sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Que a lo mejor os da sensación de lentitud porque porque llevamos 2 semanas un poco más lenta, pero que en el momento que empecemos a hacer casos de Word y de Excel, la cosa no va a ser con tanta lentitud, porque vais a tener que prepararos para la clase, los casos que veamos aquí de Word y Excel, los vais a tener que preparar, los vais a tener que revisar, ¿me entendéis lo que digo? Entonces la cosa va a ir más, ¿vale? Pero vamos viéndolo, si tampoco se trata de... Pero ya te digo, yo más temas no voy a daros 3 o 4 de una vez, no, porque mi experiencia me dice que eso no trae, ¿sabes? No da... el temario lo tenéis el temario sí os lo tenéis en el índice, ¿vale? Ahora vemos. Este es el segundo tema, este es muy pequeñito, como veis, ¿vale? Pero bueno, eso no quiere decir que todos no son así, ¿eh? Todos no son así, ¿vale? La semana que viene haremos ya la prueba empezaremos por el Word. Entonces os trae. Pues es lo primero que tenéis que hacer. El ordenador lo tenéis que cambiar y poner. Yo tengo el 2010, yo aquí voy a usar el 2010, ¿vale? Pero vosotros tenéis que tener en casa el 2010, porque luego lo que yo haga aquí es que no va a dar tiempo de que yo me entretenga en uno. A ver, que yo sí os voy a explicar lo que queráis, pero me vengo a referir que no me da tiempo. Precisamente por hacerlo con agilidad no me da tiempo de pararme. Yo lo explicaré en la clase y vosotros lo vais haciendo a la vez, pero tenemos ese tiempo destinado a hacer eso. Quiero decir que si luego se trata de que en casa lo sigáis practicando, ¿vale? Entonces, bueno, es necesario que es necesario que te lo descargues, que te lo descargue en tu ordenador, porque lo que llamamos aquí lo tienes que trabajar luego, ¿vale? Bueno, ahora eso lo vamos viendo, Isidro, pero ya te digo que por nuestra experiencia nosotros eso no lo solemos hacer, pero no lo hacemos por lo que te estoy explicando, porque la gente se te descuelga luego, y entonces no se trata de que se te descuelgue, sino se trata de que lleguéis al final, no de que en el mitad del camino. Y luego tener en cuenta que a final de mes vamos a hacer un examen de simulacro, ¿entiendes? El día 27. Hoy estamos a día 13, la semana que viene 20, el 27, os voy a hacer un test de simulacro del tema 1, 2 y 3. Entonces de lo que se trata es de que apretéis para que cuando haga el simulacro...
Claro, estos son todos los meses, ¿vale? Todos los meses hay un simulacro. Este mes no va a entrar la prueba de informática, pero el mes que viene sí, ¿vale? Bueno, contadme, ¿cómo lo lleváis? Simplemente era eso del tema de la Constitución, eso que lo que me rechinaba más bien eran los 169 artículos, digo, los 169 del tema 1, digo, pero si ya has dicho que eso está repartido en lo que es en el temario, Sí, se ven en diferentes... Claro, se ven... pensaba que era eso ya directamente. Sí, por ejemplo... Digamos, lo que tengo que hacer del tema hincapié es saber la estructura, por qué está compuesto, los principios, los valores, y luego saberme bien el título primero, ¿no? El de los derechos. El título primero no, sí, el título preliminar no, el capítulo, o sea, el título donde vienen los derechos y deberes fundamentales. Los derechos, exactamente, los derechos y deberes fundamentales, correcto. Digamos, saber más o menos cómo se estructura, Sí, hincapié en ese tema, y luego por los valores, los principios, así mencionarlos, y luego pues, cómo se estructura de tal artículo, de tal artículo. correcto, sí. Porque, por ejemplo, ahora, como te digo, ahora vais a ver la corona, ¿vale? Y ahí, en la corona, vais a ver, ya empiezan a salir artículos de los que se recogen en el título del rey. Y así en los distintos temas que vayáis viendo. Entonces, es como que cuando lo hayáis estudiado todo, pues hay muchos conceptos, porque no solamente está en la Constitución, hay otros conceptos que van a ir saliendo, pero desde el concepto en concreto de la Constitución es como que cuando ya hayáis visto todo el bloque que va en relación a eso, pues como que todo tiene su sentido, todo queda, ¿sabes lo que te quiero decir? Y los artículos, por ejemplo, en el de la corona, Cuéntame. de 50 Sí, días, 65. sí. Vamos a ver, entero de memoria. A medida que vayan saliendo, sí. A priori no. Escúchame, a priori no. Te estoy diciendo que no te agobies. Que sin prisa pero sin pausa. Es decir, tú de momento con que te sepas que en la corona hay del 59 al 66 tiene bastante. Ya ahora en ya te empiezan a salir. Pues tú ya te los vas estudiando. Porque si tú ahora te pones en tu casa y empiezas a mirarte el título, te vuelve loco. Claro que con el texto uno parece, digo, anda que el tema uno viene que estar preocupado de eso. Entonces, no, o sea, no, ya te digo, que otra cosa que te digo, que lo he dicho también antes en el grupo anterior, es decir, en las oposiciones la gente se presentan muchas personas, pero que de las que van, el 20% son las que están preparadas, el resto van para ver si suena la flauta. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es así. Es decir, esto es una carrera de fondo, esto no es una carrera de... Sí, sí. Como en la carrera o demás, pero ¿sabes lo que te digo? Esto es, como tú dices, es blanco y el negro es negro. Es que tiene mucho que ver con es que sabes lo que pasa con este tipo de oposiciones, pero que ya te digo que no es solamente esa. Por ejemplo, mira, la de te hablo de esa porque también la conozco muy en profundidad, ¿no? Pero bueno, te iba a decir la de policía, las de policía es que policías tienen que estudiar leyes, porque son policías. Entonces ahí no hay discusión ninguna. Se tienen que saber el código a la perfección, pero bueno, pero por ejemplo, educación secundaria, que uno diría, bueno, pues profesor, ¿no? Se aprenderá los temas de profesor. Pues no. Se tiene que saber todos los reales decretos, tanto de la LONCE como de la LOE, más todas las disposiciones, más las instrucciones, más todo. Y cuando tú desarrollas un tema, por ejemplo, tú dices, voy a desarrollar el tema, yo qué sé, se me ocurre uno, el tema de las necesidades educativas especiales, ¿no? Pues tú te tienes que saber el tema técnico, es decir, tú tienes que saber el marco teórico, cuáles son los autores, cuáles son no sé qué, cuáles son las medidas, cuáles son los procesos de intervención, pero además todo eso tiene que estar justificado con una ley. Según la ley, las necesidades educativas especiales, no sé qué, porque se recoge, así tiene que ser toda la exposición del examen. Entonces, eso es así, pero no en esta, en todas. Porque es que ya lo dice la palabra por definición, lo que vas a hacer es trabajar para el Estado, vas a ser funcionario. Entonces, como funcionario, ¿de qué se caracteriza el gobierno? O trabajar como funcionario, conocerse las leyes. Esa es la única diferencia que existe entre un profesional que es funcionario y un profesional que trabaja en un entorno privado. El que trabaja en un entorno privado, el tema de las leyes relativas a la institución no se las sabe. Se sabe las que son aplicables a su negocio a lo mejor, pero no de la institución. Pero vosotros, como vais a trabajar en una institución, os tenéis que conocer las leyes de la institución en la que vais a trabajar. Entonces, los profesores de educación secundaria, de primaria, se tienen que saber las leyes a dedillo.
Entonces, ¿dónde tienen la dificultad los maestros cuando estudian o las personas que se preparan las oposiciones de magisterio o de educación secundaria o de magisterio? En saberse las leyes. Porque los otros se lo saben, porque de alguna manera lo han estudiado, pero ahora tú métele pues todos los reales decretos, pues se vuelven locos. O sea, se vuelven locos. Porque son tochos así. Son tochos, por ejemplo, te tienes que saber la LOE, te tienes que saber la 11, así. Entonces, y luego tenéis que saber un montón de disposiciones generales que salen, porque claro, tú tienes primero la ley de ordenamiento general, que es la 11, y luego tienes, como eso es del Estado, y luego están, ya sabéis, las autonómicas, que es la ley que es la LEA, en este caso, la ley de educación de Andalucía. Entonces tenéis que saber las leyes generales, las leyes de la LEA, otras disposiciones que puedan surgir de la ley, o sea, y son todas así. No. Te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Es decir, te lo pongo para que veas que no es que sea la tuya en concreto, que es que son así todas. Y, por ejemplo, Antonio, que prepara que prepara Hacienda, pues 3 cuartas de la misma. Te tienes que saber las matemáticas, la financiera, o sea, todo, pero es que además te tienes que saber todas las leyes. No, se rige igual, lo que pasa es que el trabajo es un trabajo más se rige lo mismo, lo que pasa es que es un trabajo de un ministerio y esto es un trabajo de otro ministerio, pero se rige igual, o sea, así son. Entonces, ¿dónde está la dificultad de las oposiciones? Para la gente que no, para a lo mejor la persona que ha estudiado Derecho o que tiene un rodaje en esa temática, lo tiene muy fácil, pero para las personas que realmente no son de leyes, pues les cuesta. Donde tiene la dificultad está en las leyes, porque las leyes son pues un tostón, es la pura realidad, para que no me van a engañar. Que tú a lo mejor tú te pones yo lo digo porque yo las preparo, tú te pones a preparar educación secundaria, ¿no? Y tú dices, pues mira, pues esto es muy fácil porque la teoría yo me la sé en la carrera, pero ahora apréndete todo lo que hay, todas las leyes del 2007, de la 11, de la LOE, de no sé qué, y luego ubícala en cada sitio donde toca. Que si un niño que tiene síndrome de Down, estas son las leyes de no sé qué, así es como se tiene que intervenir. Que si un niño tiene TDA, porque estudia. No, lo hace igual, es cuestión de estudiar. No, o sea, la gente lo hace, porque aprobar se aprueba, pero tienes que prepararte eso, pues te tienes que aprender todas las leyes. Entonces, tú ahí te tienes que aprender todas las leyes, todas. No, es de memoria, ahora lo vamos a ver, es de memoria. Porque es que no tiene más que memoria. Yo os dije que lo podíais utilizar. A ver, el aprendizaje, ya os expliqué el otro día, el aprendizaje no es lineal, sino nosotros aprendemos en espiral, que se llama. Según la teoría de Chomsky, nosotros aprendemos en espiral. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando tú incorporas una información a nivel cognitivo, a nivel de tu memoria a largo plazo, esa información se entremezcla con otros aprendizajes tuyos previos. Es decir, que tú cuando estudias una cosa no estás sin conocimientos, tienes conocimiento. Entonces, esos conocimientos que adquieres se van uniendo a los que ya tienes. Como eso es así, lo más importante es que lo intentes relacionar, como dije, en la medida que puedas con otros conocimientos que tú tengas, porque así será más fácil a la hora de recuperar esa información. ¿Qué ocurre? Que si esos aprendizajes relacionales no se producen, después es todo vomitar y entonces si te lo empollas, pues tiene más dificultad a lo mejor en el momento de recuperar la información. Siempre es mejor intentar buscar aprendizajes relacionales, como tú. Por eso las reglas mnemotécnicas que se enseñan, sabéis, ¿no? Lo de las reglas mnemotécnicas. Hay muchas reglas mnemotécnicas, por ejemplo, en inglés. Pues, por ejemplo, los condicionales de inglés. Pues yo, por ejemplo, que también doy clases de inglés, pues, por ejemplo, los condicionales de inglés yo siempre explico mis truquillos, ¿no? El presente, el condicional primero, ¿no? Pues es yo digo prefu, paco, no sé qué. O sea, son palabritas que yo me invento, que mis alumnos la aprenden fácil, y luego cuando le digo, a ver, el condicional primero, muy fácil. Tú te aprendes prefu y ya sabes que es presente con futuro. El paco, pues ya sabes que es pasado con condicional. Y aprendes más rápido. Entonces, buscar ese tipo de estrategias. Cosas que vosotros podáis recuperar la información con mucha facilidad. Porque es que si no, yo soy consciente de que es complicado, pero es que no hay otra manera. Se trata de hacer, ¿sabéis? Se trata de hacer aprendizajes relacionales, ¿eh? Lo que os he explicado del inglés yo con el inglés uso muchísimas para la gente cuando les doy clases de inglés, uso muchísimas porque esas estrategias sirven. Tú luego te dices, tienes que hacer un condicional, pues tú te aprendes el present con future, por ejemplo, present future, pues tú ya sabes que es esa regla y no se te olvida, y es que eso te lo aprendes y no se te olvida de por vida. Cuando tú tienes que hacer un condicional de presente, ya sabes que va al futuro.
que, ¿me entendéis? Entonces hay miles de reglas que tú en inglés te aprendes y en muchas otras cosas y ya recuperas más fácil la información. Entonces inventárosla vosotros en la manera que podáis. Palabras, yo que sé, palabras que os asociéis con cosas que tengáis que memorizar, pues cosas así, porque es que así es como no hay otra forma, ¿vale? Bueno, vamos a esto, que se nos hace tarde, que tenemos que hacer examen y todo. Venga. Bueno, vamos a empezar. Si queréis os lo explico, o si queréis vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, para ir más rápido, por si no es una repetición otra vez. Lo dejamos en el plural, en los principios y valores. Que me dijo, que tú me comentaste, Cristina, ¿era tu nombre? ¿O estoy equivocada? Eso, Carmen, uy, me lío. Carmen, perdona. Él sí me acuerdo que es Isidro. Bueno, Carmen, me decías el otro día que tenías cierta confusión con esto, que no sabías. Ahora que te has estudiado, ¿lo tienes más claro o no? No está en el tema, es que esto no está en el tema como tal. A ver, correcto. Otra vez. Exacto. Pero no estabas mal liado porque no te lo habías leído. Vale, principios. Bueno, nos quedamos aquí, ¿vale? En los principios. No sé si de lo anterior me quieres hacer alguna pregunta. Dime, Isidro, pregúntame. De lo anterior, de aquí para atrás, si me quieres hacer alguna pregunta de algo. No, si ya más o menos la estructura de esto que aproveché el esquema que tú habías puesto en la diapositiva para ir yo completando, engordándolo como yo digo, en función del tema. Entonces también quería saber el tema de los artículos, porque aquí te lo ponen como un apartado, pero luego, sí, bueno, pero luego ya lo tienes que ir poniendo aquí que cada uno pertenece a cada artículo. Que eso es lo que no sabía yo, que se me tenía que saber exactamente los 169. Del apartado del título de... No, los 169 serían total lo que es el tema de la oposición. Correcto, de lo que constituye. Luego también tú que te lo ponen, te lo mencionan en el tema 1. Es como en plan, digo, esto me lo tengo que saber ya de ya, o solo, digamos, hace hincapié en lo que me has dicho, en el del 10 al 55, que es de los derechos. Exactamente. Entonces yo, digamos, del tema 1, que los otros tengo que saber de tal a tal artículo, pero hago hincapié en esto, aquí. Vale. Venga, pues seguimos. ¿Alguna pregunta? Ahora mismo no. Vale, seguimos. Bueno, el Estado social, los principios, el Estado social y democrático, ¿vale? Bueno, ya vimos que por una parte la Constitución tiene lo que dijimos que eran los valores, ¿vale? Que abarcarían también el título preliminar, que es la declaración de intenciones, que rigen a la Constitución, que también os dije que como tal era igual que cuando hablamos cuando hacemos un proyecto, ¿vale? Vosotros imaginaos, la Constitución es un proyecto. Hemos elaborado un proyecto. Cuando hacemos un proyecto, ¿qué planteamos primero? Siempre planteamos primero los objetivos, ¿vale? Los objetivos generales, los objetivos específicos y después vamos implementando todos esos principios de las ideas que tenemos, ¿no? Pues los valores es lo mismo, es decir, los valores serían los objetivos generales o los principios que sustentan la Constitución o que sustentan ese proyecto, ¿vale? Esos son los valores. Ahora, los principios. Pues los principios serían de los valores que tenemos, cómo esos valores los vamos a implementar, los vamos a ir concretando, ¿vale? El primer principio, el Estado social y democrático de derecho. Pues, por ejemplo, te dice el artículo 1 de la Carta Magna: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Eso ya está claro, eso forma parte de lo que es la declaración de intenciones, ¿vale? Que viene en el título preliminar. Luego, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía, eso también. ¿Vale? Ya sabemos que nosotros tenemos, nuestra Constitución es una monarquía parlamentaria, ¿vale? Luego, el Estado social. El Estado social implica superar el principio liberal propio de las constituciones españolas del siglo XIX, por las que se garantizaba una igualdad formal, sin entrar en las desigualdades materiales existentes entre grupos y sectores concretos de la sociedad, ¿vale? Es decir, que la Constitución se establece en tres pilares básicos, que son la parte social, la parte democrática y el Estado de Derecho, ¿vale? La parte social, pues porque de alguna manera lo que se trata es de dar garantía y cobertura social al pueblo, ¿vale? Que son, como dice aquí, pues de esta manera se establece una intervención estatal
en todas las políticas, que dé una garantía social. ¿En qué sentido? Pues sanidad, pensiones, subsidio por desempleo, protección familiar, ¿vale? Luego, el Estado democrático, ¿a qué se refiere? Pues que realmente, desde el punto de vista de la democracia, ¿no?, de que realmente nosotros contamos, el pueblo cuenta, pues aquí lo que se recoge básicamente es el hecho de que el gobierno es el pueblo soberano quien lo escoge, y por eso hay sufragio, ¿vale? Sufragio universal, la gente vota. Nosotros somos los que votamos y decidimos quién dirige o no dirige el país. Y luego el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere a que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, ¿vale? Ese ordenamiento jurídico está regido, ¿de acuerdo?, pues por una jurisdicción ordinaria y por la Constitución, ¿vale? De la forma en cómo se establecen los poderes, el poder judicial, o sea, donde se hacen las leyes, donde se llevan a cabo y donde realmente si se incumplen se toman medidas, ¿de acuerdo? Ese es nuestro Estado democrático y de derecho, ¿vale? El principio de soberanía, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que el pueblo español es el titular ordinario e inmediato del poder político y se ejerce por sus titulares delegados, que en este caso son los políticos, ¿vale? Es decir, los políticos de alguna forma son quienes nos representan, ¿vale? Esto está muy bien saberlo, pero a veces la gente no lo tiene claro, sobre todo en los tiempos que vivimos. La gente ya está la ciudadanía está tan, ¿cómo decirlo?, tan, no sé, decepcionada, esa sería la palabra, que la gente no se implica ni siquiera, o sea, esos principios de que nos representan, hay mucha gente que ni los tiene, porque realmente dicen, yo para qué voy a votar si no me representan, ¿no? Hay mucha gente y eso es malo porque realmente crea un poco la situación que vivimos, ¿no?, en estos momentos, pero bueno. Este principio dice que pues que la jefatura del Estado es la monarquía, ¿vale?, cuyo titular no es elegible, sino que su designación se rige por el sistema dinástico monárquico que viene en el artículo 57.1, ¿vale? ¿Sí? De todas formas, aunque hay un principio monárquico, ¿de acuerdo?, veremos que esto me lo preguntó una de vuestras compañeras y ya lo voy a contar aquí porque me lo preguntó por email y lo he contado en el otro grupo y lo cuento a vosotros, pues porque creo que es algo que debéis saber, ¿eh? Ella me preguntó qué es una prerrogativa regia, ¿vale? Porque aquí aparece, en el tema, aparece que cuando hay un punto y aparte, no sé exactamente en qué página, pero es cierto que está, que hace referencia a que cuando se constituye la Constitución, de alguna manera hay una serie de ideas o de principios que de alguna forma se eliminan, ¿vale? Se eliminan de anteriores ¿cómo decirlo?, de anteriores sistemas políticos o sistemas jurídicos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros surgió nuestra monarquía parlamentaria, ¿vale?, realmente, es decir, todo lo que es los reyes y los poderes dinásticos, todo eso se eliminó. Es verdad que el rey sigue estando como jefe del Estado y que hay una sucesión monárquica, dinástica, de la dinastía, pero ahí vais a ver cómo hay todo un título dentro de la Constitución que delimita muy bien sus privilegios, ¿vale? Delimita muy bien sus privilegios, los de la corona. O sea, entonces, eso se llama... pero ojo, no solamente la Constitución delimita los derechos, o sea, los privilegios de la corona, también delimita los derechos y los deberes de los políticos, ¿vale? Los delimita de todos. O sea... Bien, la prerrogativa regia, ¿vale?, que de lo que habla el texto, esto se refiere a los privilegios, ¿de acuerdo? Serían los privilegios, ¿sí? Y regia se refiere de rey, viene del término rey, ¿de acuerdo? Serían los privilegios del rey. Es decir, que cuando se funda la Constitución, todo aquel conjunto de privilegios que hasta ese momento tenían otras monarquías, o sea, otras monarquías no, sino tenían las coronas, los reyes, eso se elimina, ¿vale? Porque ahora el rey realmente no hace lo que quiere.
El rey es un representante, pero ojo, el rey está delimitado, ¿eh? De hecho, ahora cuando vais a estudiar ahí, vais a ver que el rey está delimitado, sus funciones están delimitadas. Hombre, y en los momentos que vivimos, ahora mismo, con la situación que vivimos, está súper delimitado. Porque el rey Felipe es súper prudente. Y eso ya, yo no digo el rey Felipe, sino yo, para mí, toda la corona de España en general, los que son los mandatarios, o sea, su padre, su madre, en general han sido todos muy prudentes en su forma de hacer las cosas. Pero es porque ese es su papel, realmente. Vamos a ver que su papel realmente es el de mediar, ¿vale? De hecho, cuando surgió la Constitución y se creó la monarquía, o sea, la Constitución, el jefe del Estado, Franco, lo nombró, pero de alguna manera fue pues porque lo que se buscaba con su figura era delimitar, es decir, que ni mandar al pueblo ni mandar a los reyes, sino porque tan malo es que llegaran 4 y dijeran aquí mando yo, ¿vale? Como que mandara al rey. Entonces, de alguna manera lo que querían era que hubiera una representación del pueblo, pero que hubiera una figura que frenara un poco pues todo lo que hubiera podido ocurrir, ¿vale? Que de hecho hubo un golpe, o sea, hubo un intento, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese marco, lo que se buscó es una figura que calmara, que templara. Entonces, el papel de la corona ha sido ese, ¿eh? Por eso aparece como jefe del Estado. Aparece como jefe de Estado, pero ya vamos a ver ahí que todos sus principios, o sea, todos sus derechos y privilegios están delimitados, perfectamente delimitados. Dime. Él llama a los partidos a reunirse cada uno para ver si van todos ellos, para que él es el que encarga de mediar para formar el gobierno, ¿no? Correcto. Así es. O sea, parece que no, pero su papel es importante, aunque no lo parezca, ¿vale? Luego ya podemos entrar en otras cuestiones que ahora hay de índole legal, pero el problema es que como lo han hecho más de uno, no vamos a decir lo hacen todos, pero como lo ha hecho la inmensa mayoría, pues bueno, y hay que saber realmente hasta qué punto eso es verdad, no es verdad, en fin. Ya veremos lo que pasa con el rey, con el padre y con lo que sale, el dinero, etcétera. Bueno, seguimos. Dice el principio parlamentario, porque yo tengo mi opinión sobre eso, ¿vale? Es decir, yo creo que también ha habido personas que se lo han permitido hacer, no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Entonces, él no está mal, o sea, yo con esto no le estoy quitando, eximiendo su culpabilidad si la tuviese, que yo no lo sé. Su presunta culpabilidad yo no la sé, porque como dice aquel, esto es presunto, pero si él lo ha hecho es porque si eso es cierto, ahí ha habido entonces ha habido más de no es el único caso, ¿eh? Porque claro, o sea, él solo por su ese no lo puede hacer. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, si lo ha hecho, si presuntamente lo ha hecho, es posible que ahí hay más, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que no es lo que nos ocupa. Bueno, dice, el principio parlamentario determina la forma en que los poderes del Estado, más concretamente el legislativo y el ejecutivo, se van a relacionar entre sí. Además, se nota muy fácil, o sea, lo que yo quiero decir de alguna forma es que la intencionalidad es tan grande, la que existe con la corona en estos momentos, que todo eso es una manipulación, aunque sea verdad. Pero es una manipulación, porque lo que quieren precisamente es eso, es desprestigiarla, que pierda fuerza, que el pueblo no la quiera, porque lo que quieren es quitarlo. No lo van a hacer de un día para otro, pero En vez de unirnos, crear conflicto y también derivar los temas para otros lados para evitar. Y eso es así. Bueno, los rasgos específicos más determinantes de esta forma de gobierno son por la vinculación orgánica del Ejecutivo respecto al Legislativo, es decir, el gobierno sale del Parlamento, eso permite que exista compatibilidad entre el acta de Parlamento y ser miembro del gobierno. La responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, lo que le posibilita que éste pueda derribar a aquel por medio de una moción de censura, y la facultad del presidente del gobierno para disolver las cámaras, si fuera necesario, ¿vale? Ese es el principio parlamentario, ¿de acuerdo? El principio de autonomía regional, esto es en líneas generales, ¿vale? Porque ya estoy diciendo que esto dentro de esa declaración, de ese gran objetivo general, podemos entenderlo para que me entendáis. Ahora hablamos de objetivo específico, ¿vale? Se reconoce expresamente a las autonomías constituidas con arreglo a la Constitución el derecho de dotarse de un ordenamiento propio, los llamados estatutos de autonomía, dentro del marco superior normativo que es el del Estado español, ¿vale? Que esto también lo vamos a ver, ¿vale? Hay un capítulo donde hay un tema donde vamos a ver las autonomías, ¿vale? Bien,
El principio de unidad implica en sí mismo un límite al principio de autonomía en la medida en que es la condición lógica previa de esta. El hecho diferenciador autonómico encuentra sentido dentro de la unidad de la nación española. ¿Vale? Bien, seguimos. El principio de solidaridad. Bueno, el principio de solidaridad yo creo que está claro, ¿no? El principio de solidaridad nosotros lo tenemos, está claro, pues porque el principio de solidaridad se refiere al reparto de recursos, ¿vale? A los fondos de compensación. Es decir, esto que dicen que si a los catalanes tienen más y reparten de Andalucía y que si el norte, que si este debate que siempre existe, ¿vale? Pues realmente este debate es por eso, ¿no? O sea, el principio este de solidaridad se refiere a los fondos de compensación para equilibrar entre un territorio y otro territorio. Otra manifestación del principio de solidaridad se recoge en nuestra Carta Magna cuando prescribe situaciones de privilegio en las distintas comunidades autónomas por vía estatutaria, ¿vale? Que luego lo veremos. Principio de pluralismo lingüístico. Bueno, esto está claro. Es decir, no lo he puesto aquí, pero ya se sabe. El pluralismo lingüístico se refiere a respetar la lengua española oficial. La lengua oficial es la lengua española, ¿vale? Pero se recoge la posibilidad de hablar otras lenguas según cada comunidad autónoma, ¿vale? Eso se recoge así. ¿De acuerdo? El principio de pluralismo político, que también ya lo hemos visto, que es lo mismo. El principio de pluralismo social, los principios de legalidad, ahora lo vamos a ver más adelante. El principio de, no sé si aquí he puesto algún comentario, sí. El principio de pluralismo social, la recepción de este principio se efectúa en el artículo 7, en que se reconocen las funciones esenciales que para la integración de los intereses sociales y económicos realizan los sindicatos y las asociaciones empresariales, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En el tema anterior, como en el otro tema hay similitud en algunas cosas, no en todas, ¿vale? De la otra oposición, esto ha salido en una pregunta, ¿vale? En un test. Los sindicatos y asociaciones empresariales conforman así conjuntamente con los partidos políticos las instituciones a través de las cuales se efectúa la integración de la sociedad del Estado, ¿vale? El principio de legalidad y seguridad jurídica, pues bueno, esto ya lo sabemos, que todo el mundo tiene que tener pues eso, seguridad jurídica, es decir, eso hace referencia al principio de habeas corpus. Bueno, el habeas corpus se refiere a que un preso o una persona que puede estar juzgada, que puede ser juzgada en un momento dado, pues bueno, se refiere a la presunción de inocencia, se refiere a que tú no puedes tener a la prisión preventiva, etcétera, etcétera, ¿eh? Es decir, eso es lo que se refiere cuando hablamos de los principios de seguridad, ¿eh? Es decir, que ya sabemos que que la Constitución dice que los españoles somos todos iguales ante la ley y que además de eso hay justicia, y el principio de justicia se refiere a que todos de alguna manera debemos de estar como digo, protegidos por la ley hasta los reos en este caso, ¿vale? Pero esos son los principios de nuestra Constitución, ¿vale? Que así se recogen. De hecho, ese principio sale pues para evitar o sea, eso sale desde el enfoque de la protección de los derechos humanos, ¿vale? Lo que pasa es que esto ya se ha ido, como dice aquel, se ha ido de madre, ¿no? Pero la realidad es que cuando se habla de proteger al reo, surge pues para evitar todos los genocidios que se han producido a lo largo de toda la historia de la humanidad cuando una persona ha sido culpable de un delito. O no. O a lo mejor ha sido participador, pero no ha sido el culpable. ¿Me entendéis? Para evitar todos los abusos. Por eso surgió el principio de presunción de inocencia. Para evitar, porque realmente a lo largo de la historia de la humanidad se han cometido grandes genocidios por la falta de ecuanimidad en cuanto a ese tipo de cosas. Pero claro, ahora vivimos en una sociedad donde, bueno, pues nos hemos ido mucho, ¿no? Del equilibrio, ¿vale? Pero esa es la realidad, que surgió por eso, ¿vale? El Estado de Derecho, pues habla de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Dicho principio encuentra su concreción en el preámbulo de la Constitución. La identificación primaria del Estado de Derecho se concreta o se contiene en el artículo 91, su apartado 1 y 3. El apartado 1 dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y la seguridad. ¿Vale? Hasta aquí son artículos, lo que he leído es un artículo, ¿vale? Bien, poderes del Estado. Esto también lo he dicho antes. Nosotros tenemos los poderes del Estado, tenemos la división de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial,
En el Poder Legislativo se legisla, ¿vale? Se llevan a cabo las leyes, se dictan las leyes, digamos, las Cortes se proponen, se deciden, etcétera. En el Poder Ejecutivo lo que se hace es que se llevan a la práctica, ¿vale? Se redactan, se sacan las órdenes ministeriales, se cuelgan el BOE, se hacen todos los trámites, ¿vale? Se hacen los cambios que haya que hacer. Y a nivel judicial es cuando realmente, si hay algún problema, se solucionan las controversias que puedan existir. Yo he contado antes aquí, porque ahora viene más adelante ahora. He contado antes, que igual sale aquí también, que por ejemplo ahora mismo hay un tema sobre la mesa, que eso va a generar mucha ambigüedad, que es el tema del aborto. Lo sabéis, ¿no? Bueno, eso ahora está candente en todos los sitios. Yo es que lo escucho en la radio, lo escucho. Entonces, es la realidad, es una ambigüedad. Entonces, eso tiene que solucionar de alguna manera. Una de dos, o cambian el artículo de la Constitución de la mayoría de edad, o pasa por esa opción, o la otra opción que pueden adaptarse es a que, bueno, lo pueden dejar así, pero eso es una ambigüedad. Una cosa, leyes como esa o como alguna otra, no entiendo por qué cada vez que viene un gobierno la cambia. Porque es que es una cosa que son derechos que tiene la propia mujer, como aquel que dice, no puedes tú. Venga, ahora está este gobierno, ahora volvemos atrás. Ahora viene este, volvemos adelante, ahora atrás. Está así y es como una cosa, un círculo vicioso que es como... Yo tampoco estoy de acuerdo. Cachondeo, pero bueno, yo realmente creo que claro, sí. Bueno, y de hecho ahora ya hay cambios. Este año ha habido mucho, y de hecho se prevén más cambios, ¿vale? Porque han quitado lo del máster, han quitado muchas cosas. Y para el año que... Si no me equivoco, solo porque ahora hace falta gente, pero luego ya... Bueno, eso es lo que han dicho ahora. Luego ya veremos después. Eso ya veremos después. Antes la ESO, tú no aprobabas la ESO si no tenías todo aprobado. Ahora con dos, mientras que no sea lengua, historia o lengua y matemáticas, tú puedes tener todo eso, pero tienes asignaturas pendientes. ¿Cómo vas a tener la ESO? ¿Este bachillerato también la puedes? Sí. Es otra cosa que no... El otro día lo escuché yo en el programa de Ramón Lucas, que lo da por la tarde, lo da por la noche. Yo en vez de ver el sábado por la noche, en vez de ver la tele, estuvimos escuchando el programa. Y a la hora de cenar, que además lo suele dar por la hora de cenar. Y el debate era ese. El debate del programa que lo dan en Onda Cero, creo que era Onda Cero. Es ese. Estaban hablando de cómo puede ser que a los niños, o sea, que aprueben que un niño pase de curso sin... Es decir, que no era lógico. Que no era lógico. Pero bueno. Es ilógico, pero bueno, para que vea la ambigüedad. Entonces, claro, cuando se producen ese tipo de ambigüedades, pues claro, es cuando hay juicio y hay cosas que después realmente está el Poder Judicial y claro, en líneas generales el juez se circunscribe a los principios que se dictan en la ley, pero a veces también hay sentencias, por ejemplo, que te dicen, la sentencia de lo que ha pasado del IRPH, muchas cosas que luego van al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Superior de Justicia, o sea, dice que es válido, pues los otros tienen que achantar la moa y decir, vale. Y en el momento que se genera un precedente, eso ya está ahí para los próximos juicios que vengan. Pero si hay un caso que si hay un ha pasado alguna vez que se ha resuelto bien, si hay un abogado que es lo suficientemente hábil para encontrar la ambigüedad, entonces ya está. ya una vez que Ya ya está. eso, ya los demás, Claro, ya lo puede llevar a juicio. O sea, ya. se ha descubierto algo. Era un papel Si el abogado es lo suficientemente astuto de darse cuenta, porque claro, el problema es que hay tantas leyes de tantas cosas que las cambia, las quita, las pone, porque ya estáis viendo, la Constitución, ya lo dice la palabra, es rígida, o sea, la Constitución es una declaración de intenciones, aunque tiene sus artículos, pero luego todo eso se despliega en leyes, se despliega en cosas muy específicas, y encima, desde el año 1977 hasta ahora, pues imaginaros todos los cambios, 78 hasta ahora, imaginaros todos los cambios que se han producido, pues se han producido una infinidad de cambios, pero los principios de estos siguen estando vigentes. Entonces, claro, cuando se produce un cambio, pues no da tiempo. Pero realmente si hay un abogado lo suficientemente astuto como para darse cuenta y para ir hilando y encontrando las ambigüedades que se produzcan entre un caso y el otro caso, es cuando uno va a juicio y dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre? Pues pero es por ese tipo de cosas. Por ese tipo de cosas. Claro, pero es por,
Claro, pero es por ese tipo de cosas. Entonces, porque nuestra forma de legislar, pues es como es. Yo no voy a decir ni que sea ni mejor ni peor, sino es como es. Entonces, como está hecha, da lugar de esa manera. Pero no es tanto una cuestión de legislar como una cuestión de la Constitución, porque para mí la Constitución es una obra de arte, sinceramente lo digo, ¿vale? Otra cosa distinta es cómo después todos estos principios se llevan a la práctica. Eso es otra cosa distinta. Pero que la Constitución en su esencia es una maravilla, es una maravilla. O sea, es una maravilla porque nosotros en España tenemos algo muy valioso que es esto, que es que se nos da voz y voto. Entonces, imaginaros, se nos escucha. O sea, por eso estamos como estamos, porque se ha escuchado muchas veces a quien no se debió de escuchar. Y se ha dejado muchas veces, dentro de esa flexibilidad, se ha dado oportunidad a muchas cosas que a lo mejor luego los resultados han demostrado que no había que haberle dado esa oportunidad, pero en esa visión de modernidad, de respeto, se ha dado cobertura a cosas que después no se han merecido ese respeto, ¿me entendéis? Bueno, no tiene color, pero no solamente la americana, muchas más. Corresponde, o sea, por eso digo que para mí es una gran obra de arte, así lo digo, ¿eh? Eso es lo que yo pienso. El artículo 9, aparte de la forma en cómo se hizo, en el momento histórico en el que se hizo, lo que se recogió, lo visionario que fue, o sea, para mí es una obra de arte por muchas razones, ¿vale? No es tan mayor, tiene 40 años. Tiene 40 años realmente. Bueno, el artículo 9 en su párrafo segundo dice: corresponde a los poderes políticos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El principio de igualdad en el Estado social. Dicho principio viene reflejado a nivel constitucional en el artículo 14 en el siguiente término, que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por eso la gente quiere venir a España. ¿Por qué los emigrantes quieren venir a España? Pues porque aquí se les reconocen sus derechos. ¿En qué país del resto del mundo se reconoce a la gente sus derechos a ser español o a pertenecer a España solo porque pisen el territorio? A nadie. A nadie, porque rápidamente lo echan de allí. Sin embargo, nosotros, por nuestro principio de la Constitución, no es que recojamos ojos, no recogemos, le damos oportunidades a muchas personas. ¿Me entendéis? Es un país de oportunidades, España. Pero bueno. Los derechos económicos y sociales. Dice el capítulo 3. Algunos de los más destacados. Dice el derecho de asociación, artículo 27. El derecho de la educación, artículo 27. Los singulares derechos de huelga y negociación colectiva, artículo 28 y 37. El reconocimiento de los colegios y las organizaciones profesionales, artículo 36 y 52. Protección social, económica y jurídica de la familia y protección integral de los hijos y de los niños en general. El derecho a la seguridad social. ¿Qué más? A ver, que esto no se pasa ahora. El Estado democrático, ¿vale? Dice: la soberanía popular de nuestra Constitución es condición exclusiva y excluyente del nuevo Estado. No es un mero atributo. Sin soberanía no habría Estado constitucional. En su fuero interno, soberanía implica autonomía, libre determinación. En su fuero externo implica independencia. No sujeción a ningún poder extraño o de otro Estado. El pluralismo político y el Estado de Derecho se manifiestan en nuestra Constitución por la participación de los ciudadanos en los asuntos y en la vida pública. Sufragio universal, el artículo 23, ¿vale? Que todos podemos votar y participar. El derecho de petición, del artículo 29, ¿vale? En el que uno puede a los poderes políticos solicitar gracia, reparación de agravio o adoptar medidas que satisfagan el interés peticionario o los intereses generales que dan expresión al artículo 77. Por ejemplo, sobre esto me preguntaba también en otra clase, hemos hablado sobre el tema de la objeción de conciencia y todo eso. Pues es que realmente la Constitución también permite que tú puedas ir contra la administración, que tú puedas denunciar a un ministerio, que todo eso lo permite, que es lo que dice el artículo anterior. Igualmente los objetores de conciencia. También se contempla en la Constitución que uno pueda ser objeto de conciencia. Ahora ya eso no tiene sentido, porque eso sobre todo se aplicaba con la mili, con el servicio militar, y ahora ya eso se quitó, se profesionalizó y se quitó. Pero eso no quita que realmente, bueno, pues la Constitución recoge el principio de que una persona, si quería, podía ser objeto de conciencia, que podía ir a la cárcel, que podía hacer lo que... Bueno, a la cárcel no iba a la cárcel si no acometía su compensación, pero se hacía
lo que el juez le ordenara, podía no ir a la cárcel, o sea, podía no ir a la cárcel. Otra cosa es cuando uno no quería hacerlo y cumplirlo, entonces claro, pero que el objetor de conciencia compensaba su servicio a España de otra manera, ¿vale? En eso consistía. El referéndum es considerada la más práctica de las formas modernas de participación directa a nivel nacional, consistiendo en la consulta al cuerpo electoral para que se pronuncie sobre un texto o pregunta de forma positiva o negativa. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de referéndum. Está el referéndum constituyente, el referéndum consultivo y el referéndum de alcance autonómico, que es el que se hace en las autonomías, ¿vale? Esto queda claro, ¿no? Que yo también os digo que yo ahora ya lo entiendo más, pero yo también había veces cuando era más joven que veía elecciones de no sé cuánto, elecciones de no sé qué. Yo decía, yo me hacía un lío, no sabía lo que estaban haciendo en ese momento, ¿vale? Y lo que hacen es eso, está la autonómica, están los diferentes referéndums dependiendo de lo que estemos escogiendo, ¿vale? Porque claro, como realmente existen los poderes delegados a la autonomía, pues claro, hay que hacer un referéndum para cada autonomía. Cuando toca, bueno, para cada autonomía no, pero para la autonomía. Oye. Bueno, derechos y deberes. Ahora, en lo que viene a continuación, lo que vamos a ver es el capítulo 2, ¿vale? Todo lo que son las leyes referente al capítulo 2, que se seccionan en 3 partes, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo digo a lo que tú estabas preguntando. Que básicamente este tema se centra en estudiarse los derechos y los deberes. Todo, pero donde hay que focalizarse más es en aprender los derechos y los deberes, ¿vale? Perdón. Dice los derechos y deberes. La Constitución española dedica un título completo, el primero, al catálogo de derechos, libertades y deberes que poseen los españoles por el mero hecho de serlo, así como los extranjeros con las únicas restricciones que señala la propia Carta Magna. Analizaremos algunos como son, por ejemplo, de los españoles y extranjeros, ¿vale? Lo de la mayoría de edad, que he contado antes. Luego están las libertades personales o de ámbito privado, el derecho de participación, los derechos institucionales, los derechos económicos y sociales, ¿vale? Esto lo de pasada, porque mucho, ¿vale? El derecho a la vida, la libertad ideológica, religiosa, el derecho a la privacidad, de participación, institucionales, de índole económico y social, ¿vale? Deberes constitucionales. El deber de defensa, el deber de tributación, el deber de trabajar. Esto me hizo gracia cuando lo vi, el deber de trabajar en su momento, ¿eh? Es que esto del deber de trabajar, ¿no? Hay gente que no sabe que es un deber trabajar. De las garantías, fijaros, ahí aparece como, en nuestra Constitución aparece como un deber, y hoy en día para la gente es como si fuera algo que se ha convertido en más que en una obligación, en un artículo de lujo, ¿eh? Se ha convertido en un artículo de lujo, porque realmente a la gente por trabajar y por... exactamente, ¿eh? Bueno, dice de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Pues tenemos clases de garantías, ¿no? Tenemos la aplicación directa de los derechos y libertades, las garantías legislativas, las garantías jurisdiccionales, las extrajudiciales, ¿vale? Las extrajudiciales es por los derechos que tienen los ciudadanos con respecto a las instituciones, es lo que he dicho antes, ¿vale? Si tú tienes un problema en un hospital, pues puedes poner una denuncia. Si tú tienes un problema, vas por la calle caminando y te caes en un agujero y la calle no está bien asfaltada, pues ya sabéis que podéis denunciar, en fin. Y muchas cosas que hay gente que ni sabe, que yo me enteré no hace mucho, o sea, yo hace mucho me enteré, por ejemplo, por un policía que por ejemplo, tú estás en un vado, ¿no? A ti te multan en el vado, pero como el tío como la empresa como el señor de la placa del vado no tenga bien especificado el número de serie al que pertenece su vado, te pueden denunciar, a ti no te pasa nada. Sí, como los vados que hay puestos que ¿sabes? no pertenecen al año ese y está puesto y te pueden... Sí, esto es una historia, o sea, porque bueno, yo como tengo amistades policía y demás, y me quedé súper perpleja. Digo, no me digas eso. Y dice, sí, tú dejas un coche en un vado, ¿vale? Si el vado no está legal, la placa del vado no es correcta, legal quiere decir que aparte de la placa tiene que, eso aparte, pero aparte de eso tiene que tener un número, que no todas la tienen. Se ve que lo más es que no tienen los números. Porque claro, el que la compra tiene que pagarlo, y no todo el mundo quiere gastarse el dinero que cuesta todos los años la placa.
Exactamente. cada año. Entonces esa placa tiene un número. Pues si a ti si tú vas y has dejado el coche en un vado y esa placa, el número no está legible, no está claro, no está en perfectas condiciones, si quiere no paga la multa, puede poner un recurso. Eso no lo sabía. Entonces, esto es lo que estamos hablando, ¿veis? Otra de las ambigüedades. Hay muchas cosas que que la gente desconocemos, pero cuando tú te pones a estudiártelas y te las aprendes o te conoces a alguien que... Claro, ese es el problema, que como nuestra Constitución, como las leyes son tan amplias, está todo tan... Pues claro, luego te encuentras con cosas que dices, pero ¿cómo puede ser que yo esté pagando y que ahora resulte que este hombre venga? Pues es así. Si tú vas, dejas el coche en un vado y ahora viene el de la grúa, se lo lleva o llamas a la policía, pero la policía ve que no tienes las cosas en regla, él es el primero que te dice, mire, yo si quiere usted a este hombre le multo, pero que sepa usted que luego, porque claro, luego el gasto de la grúa a ver que lo paga. Si resulta que tú multas, pero resulta que tú no tienes la placa como Dios manda, a ver quién va a pagar luego esto, porque desde luego alguien lo tiene que pagar y no lo va a pagar la administración. No sé si me estoy explicando. Luego le cae al que manda a llamar a la grúa que se la lleven de su casa. Entonces todo es un mundo, ¿me entendéis? Esto es así. No, mejor no poner los vados, pero que os digo esto para que lo sepáis, porque la gente que se sabe eso, si va a un coche, o sea, la gente que se conoce todo ese tipo de intríngulis, si tú ahora él va a aparcar y ve un vado y ve que no tiene las cosas en regla, va y aparca allí. Y ahora tú le vas y que el dueño sale ahí, oye, que yo pago, y el tío se sabe la ley y dice, sí, tú llama a la grúa, tú tranquilo, haz lo que tú quieras. ¿Me entendéis? Esto es como lo que pasa con los asesinatos, que si el cuerpo no hay delito, pues eso como la gente lo sabe, pues ya sabe lo que está haciendo todo el mundo. Si puede, lo desaparece, así, ¿me entendéis? Entonces, son cosas pues que hay que pulir, ese tipo de aspectos hay que pulirlos para que los ciudadanos, o por lo menos decirle al ciudadano que va a poner un vado, oiga, mire usted, que usted sepa que si usted la placa todos los años no la cambia y se asegura que esté legal, no le va a servir de nada que usted pague el vado. Aparte de pagar el vado, tiene que asegurarse que la placa esté en perfecto estado, porque si no, o sea, usted también puede verse afectado. O por lo menos informar al ciudadano. ¿Me explico? Bueno, dice la suspensión de los derechos y libertades. Bien. Esto también, ¿no? Uno cuando lo lee, yo cuando me lo miré la primera vez, pues uno decía, vayas cosas. Esto parece como que esto solo pase en las películas de la tele, ¿no? Lo del estado de excepción. Claro. Es igual que todos. O sea, para mí eran las películas de la tele, ¿no? Pero es que yo creo que todos hemos estado un poco viviendo como una película, ¿no? Nos ha parecido a todos un poco una película. Es un tono apocalíptico, en el sentido de que como salen las películas, que la gente se mata con los super... No, claro que no. Ha sido más civilizado en ese sentido. Pero lo del papel higiénico dicen que ha sido porque la gente, para no tocar las cosas, compraba papel. Ha sido por eso. Dicen que ha sido por eso. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que la suspensión individual, la limitación de derechos, la suspensión general, pues bueno, aquí simplemente recoge el estado de alarma, el estado de sitio, la duración, la declaración y los derechos que cada una de ellas puede suspender, ¿vale? Que bueno, que yo cuando lo vi la primera vez pensé, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y después nos encontramos con que fijaros lo que nosotros hemos vivido, ¿vale? El Tribunal Constitucional. La Constitución de 1978 instaura en España un órgano específico dedicado. Con esto ya terminamos, este es el último punto. Sí, ¿qué quieras? Has dicho, entonces, digamos, el título 1, estoy mirando la misma diapositiva, está compuesto por los 5 capítulos, pero hay que hacer más hincapié ahora mismo En ese tema, en ese. Correcto. Correcto. Que son los que te vienen en el tema, ¿vale? Bueno, la Constitución de 1968 instaura en España un órgano específico dedicado al control de las cuestiones de constitucionalidad, es decir, a decidir sobre si una ley contradice en cualquier aspecto la norma fundamental. El Tribunal Constitucional, lo que he dicho antes, de que cuando hay alguna incongruencia, lo que pasa, por ejemplo, el IRPH, de muchas cosas, el IRPH a nivel fiscal, donde corresponda, eso va al Tribunal Constitucional y él es el que en última instancia dice, vale, va para aquí, vale, va para allí, vale, se deniega, se acepta, se aprueba. ¿Me entendéis? Bueno, en cuanto a su regulación, ¿cómo se regula el Tribunal Constitucional? Debemos referirnos a la Constitución Española de 1978, que le dedica el título Constitucionalidad, ¿vale? Artículo 9, artículo del 159 a la Ley 165, a la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, dictada por la Ley Orgánica, ¿vale? El Reglamento de Organización
y personal del Tribunal Constitucional, aprobado por acuerdo del Pleno del 5 de julio de 1990. Eso lo tenéis que saber. No tenéis que saber, pero eso lo tenéis que saber, ¿vale? Dice el artículo 1 de la mencionada ley, ahora te explica lo que dice la ley, ¿vale? De la mencionada ley orgánica indica expresamente que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la propia ley orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. ¿Ok? Eso lo tenéis que saber, ¿vale? Todo esto. Es decir, que hay una Constitución, hay una ley, el título constitucional número 9, que va del artículo 159 al 165, ¿vale? Donde se recoge la ley orgánica 2/1909 del 3 de octubre, dictada por la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la LOCT, y el reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, aprobado por el acuerdo. Todo eso lo tenéis que saber, por el acuerdo del Pleno del 5 de octubre. Y de aquí te explica, de aquí para abajo, te explica la ley. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Es decir, ahí hay un montón de conceptos. Eso es una churretera de palabras que tú la ves ahí y dices, no me entera de nada. ¿Vale? Ahora vamos paso a paso. Sí. Bueno, te lo digo, bueno, porque es su trabajo. Vale, aquí hay varios conceptos. Primero, te dice que el Tribunal Constitucional se regula en la Constitución española, ¿vale? En el título constitucional número 9 del artículo 159 a 165. Primera idea, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es decir, que el Tribunal Constitucional se regula dentro de nuestra Constitución, ¿vale? En el título constitucional 9, que va del artículo 159 a 165, ¿vale? Primera cosa, ¿vale? La segunda cosa es que la ley orgánica del 2/1979 del 3 de octubre, dictada por la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el reglamento, y el reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, aprobada por el acuerdo del Pleno del 5 de... O sea, que esta es la Constitución, ¿vale? Luego, que hay una ley orgánica del 3 de octubre que la dictó esta gente, ¿vale? Y además el reglamento de organización de personal, o sea, y personal del Tribunal Constitucional, que se aprobó en un acuerdo en el Pleno del 5 de julio de 1990, ¿de acuerdo? Es decir, que esa ley tiene dos patas, ¿sí? Por un lado está la que se dictó según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿vale? Y después, según el reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa ley recoge la ley en sí misma desde los principios de reglamento de organización y personal. ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué cara me ponéis de no enterado de nada? ¿Qué significa? Que sí, pero Carmen pone una cara. No, es decir, se refiere a que la ley 2 de 1900, o sea, el 3 de octubre se sacó una ley orgánica 2/1979, ¿vale? Ese día que esa ley la hizo se dictó por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Que hace referencia al reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, ¿sí? Que lo que viene ¿cuáles son las leyes de reglamento? Por ejemplo, por ejemplo, lo que hablaba antes de educación. La ley de educación secundaria, existe una ley de reglamento, pero hay una ley de reglamento de educación secundaria, hay una ley de reglamento de magisterio, hay una ley de reglamento, siempre hay una ley de reglamento. ¿Qué es el reglamento, organización y personal? Ya lo dice su palabra. Dice la forma en cómo se organiza esa institución a nivel personal y a nivel de organización. Lo que pasa es que, claro, está hecho con unas palabras que, claro, cualquiera se entera, ¿no? Pero simplemente es el reglamento. Es decir, que esa ley de ese día, ¿vale?, se dictó por ese organismo en relación a lo que se refiere al reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional, y que esa ley se aprobó, ¿vale?, el 5 de julio, ¿sí?, de 1990, ¿vale? Es decir, que la ley superior es la primera, es la ley orgánica, y después de esa ley surge el reglamento. Es lo que os he explicado antes. Está la ley, ¿vale?, la ley superior. Luego está
los reales decretos, las órdenes ministeriales, las instrucciones. Todo viene del mismo lado, en la pata grande, y de la pata grande van saliendo otras. Entonces ahí surgió una primera ley, ¿vale? Y de esa ley surgió otra que hace referencia a la misma, que se refiere y que la acota, digamos, donde habla del reglamento, ¿sí? Y esa ley se aprobó posteriormente, ¿vale? 11 años después, en el pleno del 5 de julio del 90. ¿Y qué dice la ley? Ahora vamos a ver, después de todo este lío, para entender lo que dice eso, ahora vamos a ver qué dice la ley, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. Digamos que lo que es el poder, Digamos que lo que regula son los principios de reglamento de cómo se organiza a nivel de organización y a nivel de personas el tribunal, en cuanto a cómo se gestiona eso. ¿Vale? Y eso ¿cómo se recoge? Eso se recoge con dos leyes. Una que se hizo, una ley orgánica del 2/1900 del 3 de octubre, y otra que se aprobó años más tarde, pero que viene a referirse a la primera ley. O sea, que es lo mismo, ¿vale? Pero viene primero una y luego la otra. Claro, se ha cambiado. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Dice el artículo 1 de la mencionada ley orgánica, que ahora lo que más interesante es, porque lo que tenemos que saber es qué dice esa ley, ¿no? Entonces, esa ley de que se hizo que va en relación al Tribunal Constitucional y que de lo que nos está hablando es del reglamento de organización y personal, dice expresamente que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente, ¿sí?, de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la propia ley orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Está hablando de su reglamento de organización. la división de poderes. Efectivamente, claro. ¿Eso ya una vez modificado o esa es la No, la primera ley es esta. Dice, el artículo 1 de la mencionada ley orgánica indica expresamente que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución. Esto es esto. Esto, ¿vale? Ya dice, y el reglamento de organización personal, esta parte de aquí, y está sometido solo a la Constitución y a la propia, empieza aquí, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la propia ley orgánica. Es decir, la segunda parte de la definición se refiere al reglamento. La otra parte se está refiriendo al principio, a la declaración de intenciones cuando se saca la ley. ¿Vale? Entonces, así es como funciona. Nosotros aquí en Almería, digo, aquí en Andalucía funcionamos igual. Tú dices, la ley orgánica de no sé cuánto, eso lo saca el Estado español. ¿Vale? Luego, el Real Decreto de no sé cuánto, el Real Decreto viene de la ley orgánica. La orden ministerial viene del Real Decreto. ¿Sí? La instrucción número 1 tenemos la ley, el Real Decreto, la ley, el Real Decreto, la orden ministerial y la instrucción. Viene de la orden ministerial. ¿Me estoy explicando? Ese es el rango. rango de superioridad, por así decirlo. Así funciona. Así funciona. Yo lo que me he liado porque con el ley orgánica 2/23 de octubre, ¿no significa que ese año hace la segunda o algo? Sí, señora. Por ejemplo, pone ley orgánica 4 y no sé qué. Sí, señora. Así es. Así es. Después te ponían las fechas. Entonces, ¿La suprema no debería ser la primera? pero y es relativa a eso. Ah, claro, puede ser. Ten en cuenta que eso además está englobado en el título constitucional número 9 del artículo 159 al 165. Es decir, que para que veáis lo que os estaba explicando. Es decir, esto es como una declaración de intenciones. Es decir, tenemos los valores de la Constitución. Tenemos los objetivos específicos, que son los títulos, ¿vale? O sea, que son los principios. Y dentro de esos principios tenemos los títulos. Y dentro de esos títulos viene como esos objetivos específicos yo los voy a acotar. ¿Y cómo yo los acoto? Pues los acoto con una ley, ¿vale? ¿Y cómo llevo a cabo la ley? Pues la llevo a cabo, pues en este caso la puedo llevar con una orden ministerial, que es un reglamento más o menos, bueno, una orden ministerial vendría a ser, un real decreto, una orden ministerial, un real decreto vendría a ser. El reglamento vendría a ser un real decreto. ¿Sí? Y luego ya viene la orden ministerial y además se lo dice su palabra, real decreto. Real decreto, o sea, lo ha hecho el rey, o sea, es real, ¿vale? Es más alto. Luego dice, orden ministerial, es que a mí también me cuesta, cuando yo me lo aprendí me costó trabajo, ya me lo sé, pero me costó como a todos. Entonces, orden ministerial es una orden que quiere decir algo más específico, y es ministerial, es del ministerio. Y luego... Ahora en Madrid, que primero hizo
ocurrió en Madrid, el tribunal se la ha tumbado, entonces lo que ha hecho, dice, pues sí, ahora el estado de alarma, que es por encima. Efectivamente. Y ahora ya tenemos la instrucción, que la instrucción es cuando hay un proceso de cambio de leyes, ¿vale? En vez de cambiar todo el tinglado de arriba abajo, sacan una instrucción, ¿no? Imaginaros, ahora mismo tenemos problemas con no sé qué, y entonces el gobierno sabe que tiene que hacer algo, pero no tiene tiempo, porque como el procedimiento es muy lento, por lo que sea, no tiene tiempo de cambiar el Real Decreto, por lo que pueda suponer, ¿qué hace? Saca una instrucción. Según la instrucción no sé qué, se cambia la norma de no sé cuánto, pues ya está, tiene la instrucción, te tienes que delimitar esa instrucción, ¿vale? Porque esa es la última instrucción relativa a esa parte concreta. ¿Sí? Yo ya sé que esto es muy complicado, no es tan complicado, es tener las cosas claras, pero así es como funciona. Y bueno, y vosotros tenéis suerte, evidentemente también porque vais a estudiar administrativo, ¿no? Pero que las oposiciones de cuerpos superiores hay que desarrollar temas. Hay que desarrollar temas, hay que cantar temas, ¿vale? Entonces, cuando hay que cantar temas, hay que desarrollar temas, pues eso tú tienes que saber como un papagayo, porque todo lo que explicas tiene que estar justificado con sus leyes, con sus órdenes ministeriales. Bueno, en su defecto puede ser una ley, puede ser un real decreto, puede ser una orden ministerial, y tú te la tienes que saber, porque al tribunal se la tienes que encajar donde toca. Entonces, y ellos van a eso, porque eso es lo que da mérito al opositor. No sé si me explico. Que el opositor se sepa todo eso, ¿no? Porque claro, la teoría se supone que cuando uno oposita para según qué cosas, ya se supone que tiene unos conocimientos previos. Una persona que va al grupo A dentro de la Junta, dentro del Estado, se supone, tiene una carrera universitaria, ya tiene unos conocimientos previos. Entonces, digamos que lo que tiene que acabar de aprender, ¿no? Es la parte legal del puesto. ¿Me entendéis? Entonces, eso es así. Pero que no es, ya os digo, que no en esta, en todas las posiciones. Yo creo que lo que más frena a la gente es aprender ese tipo de cosas, para que la gente no se presente. ¿Me entendéis? O para que no apruebe realmente, a lo mejor al 100%, por la aversión que hay a personas que le produce aprenderse ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero eso son cuestión de hacerse esquemas, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, con mis chicos de otras oposiciones, yo eso es lo que les explico, esquema. La ley general, la orden y por escrito. O sea, hay un esquema. Esta ley hace referencia a no sé cuánto, abarca por aquí y por aquí en un cuadro. De forma que tú sepas, porque si no eso, tú lo lees, yo lo entiendo, pero tú lo lees la primera vez y dices, madre mía, ¿aquí qué dice? ¿Esto qué es? ¿Me entendéis? Claro. Claro, no, ya lo iremos haciendo. Pero en concreto ahora mismo no tengo. Bueno, yo pongo muchos cuadros, ¿vale? Porque los cuadros los busco, porque eso es lo que intenta. Los cuadros es un análisis. Pues si no, esto es yo explico esto, sin haberlo dado un cuadro, no, dónde se colocan las cosas. Mientras que con ese cuadro ya vais colocando cada cosa en el sitio que le va tocando, ¿vale? Bueno, el Tribunal Constitucional, ¿no? Pues tenemos la composición. Eso una B. Pretendía ser una B y un 8, pero bueno. La composición, el mandato, las incompatibilidades, la responsabilidad, la organización interna, las sentencias, ¿vale? Las competencias. Las sentencias se tienen que publicar en el BOE, eso es lo que dice, ¿no? Luego que las competencias, porque el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad, recurso de amparo, control previo de inconstitucionalidad de tratados internacionales, recurso previo de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales. Eso se refiere a sus competencias, ¿vale? Es decir, el Tribunal Constitucional pone orden en todas las confusiones que puedan haber, ¿vale? Luego, esta es la última parte ya del tema, que tenemos que hacer el test. El defensor del pueblo. El régimen jurídico del defensor del pueblo está previsto en el artículo 54 de la Constitución española, incluido en el capítulo 4 del título 1, que regula las garantías de los derechos del mencionado título y que en consecuencia lo define como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes. El propio artículo 54 reserva a ley orgánica la regulación de esta institución y en cumplimiento de esta exigencia constitucional se aprobó la ley orgánica de 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Ya bueno, con lo que he explicado del orden, ya con eso ya parece que no, pero ya más o menos ya lo tenéis más claro, ¿vale? Que está la ley, el decreto, la orden y luego ya vienen las instrucciones. Yo ya, el día que me aprendí eso, ya lo empecé a ubicar todo muy bien, ¿vale? Porque si no es que lo lees y es que dices, ¿esto qué es? Te mareas, ¿vale? Luego,
El defensor del pueblo, la designación. El defensor del pueblo es designado por las Cortes para un periodo de 5 años a propuesta de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Puede ser candidato cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno uso y disfrute de sus derechos civiles y políticos, ¿vale? O sea, que no tenga, pues eso. Pero el defensor del pueblo es una institución como tal, es un cargo que es exactamente. Es un cargo que se suele dar, bueno, aquí te lo explico ahora, ¿no? Dice, por el CS. Normalmente el vacante lo marca el presidente del Congreso, ¿vale? Claro. Lo he escuchado porque ha hecho gente uso de eso. Bueno, dentro de... No sabía que pertenecía dentro del Congreso. Hombre, como tal, o sea, no tiene los mismos derechos, ¿vale? Pero sí que de alguna forma es escogido por el propio Congreso, ¿vale? Bueno, vamos a verlo, si lo explico aquí. Dice, el CS por renuncia, expiración del plazo para su nombramiento o muerte, en cuyos supuestos se declarará vacante el cargo por el presidente del Congreso, por actuar con notoriedad negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. En tal supuesto, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo exige que se le cese y se decidirá por la mayoría de 3/5 de los componentes de cada Cámara mediante debate y previa audiencia del interesado, por incapacidad sobrevenida o por haber sido condenado mediante sentencia formal o por delito doloso. En estos supuestos, la ley exige también el requisito del apartado anterior, es decir, mayoría de 3/5 de ambas cámaras, ¿vale? O sea, está nombrado por la... Es nombrado, a ver si esto... Un momentito. A ver si esto está bien. ¿Hola? Ah, vale. Perdón, es que tengo que grabar la clase y... Vale, dime. Claro, Víctor, yo he escuchado, pero no sabía yo que estaba dentro del Congreso, que aparte que hay un hombre que Sí, ahora te lo explico. Mira, el ámbito competencial. Dice, la actuación del defensor del pueblo se extiende al ámbito de la administración civil, ¿vale? Es una parte de la administración, pero abarca más un apartado más civil. Lo digo porque desde el punto de vista de los privilegios que tiene, no son los mismos privilegios que puede tener un político, que tiene, ¿sabes? No, o sea, digamos que es un cargo público, pero no tiene los privilegios que en un momento dado puede tener un político. ¿Me explico? Entonces, dice, el ámbito competencial. La actuación del defensor del pueblo se extiende al ámbito de la administración civil, en lo relativo a sus relaciones con los ciudadanos y su actuación conforme a los criterios previstos en el artículo 103.1 de la Constitución Española. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo hace referencia a la capacidad investigadora del defensor del pueblo en otros ámbitos, ¿no? A. Dice, el defensor del pueblo podrá, de oficio o instancias de parte, supervisar la actividad de las comunidades autónomas. B. Cuando recibas quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. C. Velará por el respeto de los derechos del título primero de la Constitución en el ámbito de la Administración militar, sin que ello interfiera en el mando de la defensa nacional, ¿vale? Bueno, aquí te lo está explicando, ¿vale? Es decir, cuáles son sus funciones y para qué está. ¿De acuerdo? Supervisa las comunidades autónomas, ¿vale? Cuando tiene quejas, pues también las atribuye, o sea, las gestiona, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esta figura, yo digo como dices tú, yo para mí no tiene un... O sea, yo a nivel práctico de la vida diaria sí sé que existe el defensor del pueblo, pero como tal yo no... Lo que pasa es que sí que está, hay gente que sí lo sabe, que escribe, que dice, voy a escribir al defensor del pueblo, escribe o reclama determinadas cosas al defensor del pueblo. Algo normal. Que hay como cualquier pueblo, cualquier lado, un mero departamento, por así decirlo. Hombre, una figura en sí. Lo que pasa es que está así, como es algo a nivel civil. Es decir, de algo así, no tiene una... O sea, cuando decimos a nivel civil, ya sabéis, la ley se divide en la parte civil y la parte penal, ¿no? Entonces, la parte civil es como algo de menos... de la ciudadanía, de la convivencia dentro de la ciudadanía. No tiene el mismo impacto que si es penal o si es... ¿Sabes lo que te digo? Es más dentro de la convivencia de la ciudadanía. Entonces, sus gestiones son más bien relacionadas con la gestión en el ámbito de la convivencia... exactamente, correcta la palabra correcta. Conciliación, mediación de esa figura con los problemas que pueda haber en el pueblo,
¿vale? En los pueblos, en las comunidades autónomas, o sea, en los distintos ámbitos autonómicos, ¿vale? Bueno, dice el procedimiento para la reforma de la Constitución se recoge en el título 10 de la misma, ¿no? Que va del artículo 166 al 169. Eso lo tenéis que saber. Tenéis que saber que el título 10 de la 166 al 169 recoge la reforma constitucional. Lo digo por tu pregunta. Luego, los artículos específicos no, porque esos artículos específicos ya hemos visto que los que vamos a estudiar en este tema son relativos a los aspectos de los derechos y los deberes, pero sí que tenéis que saberlo, ¿vale? O sea, que abarca eso, ¿eh? Luego, la reforma constitucional viene regulada en el artículo 166, donde se establece que los titulares de la iniciativa de reforma son el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Se excluye expresamente de la posibilidad de impulsar una reforma a la iniciativa popular. Tampoco podrán iniciarse reformas de la Constitución en tiempos de guerra o durante la vigencia de alguno de los estados excepcionales. Alarma, excepción, sitio, previsto en el artículo 11.6, ¿no? 11.6 o sea, 11.6, no, 116 y el 169. Procedimiento general, el artículo 167, procedimiento especial, el artículo 168, ¿vale? ¿Vale? Hasta aquí, que ya vamos, el próximo día, porque me he tenido un poco explicando, pero el próximo día, es que parece que vamos despacio, pero vamos despacio porque no hay, pero cuando eso hay que darle más marcha, porque más que nada porque hay que hacer la prueba de, cuando tengamos que hacer el Excel, el Word, el cuestionario, se nos echa el tiempo. Yo me detengo un poquillo, ¿eh? Por eso digo que... A las tareas de Word que sí, que son tonterías, pero a lo mejor parece que no, pero son larguillas. No, y hay que saber, hay que dominarlas, porque tienes 30 minutos, que va, que vuela. 30 minutos para hacer las dos. 30 minutos para hacer las dos, imagínate. Bueno. Muchos detallillos juntos, o sea, que son tonterías que a lo mejor necesita cambiar el tipo de letra, tal, pero dices, ¿pero qué tiempo? Son 15 minutos. Eso es lo que tenéis que hacerlo con agilidad. También es normal, tener en cuenta que soy administrativo. Un administrativo tiene que hacer las cosas con agilidad. No puede estar 3 horas para hacer según qué cosa, ¿no? Pero bueno, forma parte del trabajo. Se trata de que lo ejercitéis. Vale, preguntas, dudas de todo esto. Antes de hacer el test. ¿Nada? Venga, pues vamos a hacer el test y así luego nos tenemos más tiempo. Dime. Sí. ¿Tú recomiendas que si duda la haga? No. Si duda, no. Hombre, hoy, porque vamos a la práctica, si lo queréis hacer, no me importa, ¿no? No, en el examen no. Mira, la ley de oro es primero, hay que hacer lo que se sabe. Eso primero. Luego después tú te dejas aparte los que... Tú primero haces todo lo que te sabes seguro, que dices esto es esto porque está claro. Hace esa. Luego las que puedes sacar por eliminación, o las que tienes dudas, ¿vale? Y las que no tienes ni idea de nada, las dejas. Esas no, ni las contestes. Luego te dejas las que puedas sacar por eliminación. ¿Vale? Exactamente. Porque claro, te quitan 0,25. Que no. Incorrecta, ojo. O sea, una respuesta que tú contestes que esté mal son 0,25 menos de la nota final. Entonces no te puedes arriesgar, no puedes hacer la lotería. Claro, eso está hecho. Claro, es que está hecho para que no juegues a la lotería. Claro, es que está hecho. Por eso digo que cuando la gente dice, es que voy a ver si me suena la flauta. No, es que la flauta no suena. Porque está creado, la herramienta está creada. A ver, lo que he dicho antes, si son 38 temas, tú me puedes decir, pues mira, Sira, yo me estudié los 38 en una tanda y después para el examen me estudié 35 o 33 y aprobé. Eso sí te lo compro, ¿vale? Pero que tú me digas, mira, es que me he estudiado 10 temas y me ha tocado la flauta, te digo que la flauta no te toca. Ya te lo digo yo. No es viable porque ¿sabes lo que te digo? Porque es así como te estoy diciendo yo, porque además te quitan puntos. Si no te quitaran puntos, aún dices, bueno, por lo que me va sonando de aquí y de allí, puedo, pero es que te quitan 0,25, que no es poco. Y no siempre quitan 0,25, ojo, que hay pliegos donde quitan, o sea, depende de la oposición, porque yo he leído oposiciones donde, por ejemplo, la Junta, he leído oposiciones donde es 0,25, aprobando a partir de 5, y he leído otras convocatorias donde aprueban a partir de 6. Entonces depende del baremo que venga en la convocatoria. O sea que tampoco es tan fácil, tampoco se aprueba a partir de 5, ¿me entendéis? Que